Módulo 2. La atención de urgencias. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo 2. La atención de urgencias. 2.1. Cuerpo de guardia. 2.2. Terapia intermedia. 2.3. Medicina intensiva. Cuerpo de guardia. Plan temático. Función de atención médica. Contenidos. Crisis aguda de asma bronquial. Insuficiencia respiratoria del adulto. Infarto miocárdico. Crisis hipertensivas. Arritmias. Dolor torácico. Insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón. Diabetes mellitus. Descompensación y comas. Entes cerebrovasculares. Conducta ante un ictus. Paro cardíaco y respiratorio. Tromboembolismo pulmonar y cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Dolor abdominal agudo. Conducta ante una diarrea aguda. Conducta ante una anuria. Trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico. Meningo básico. Meningoencefalitis. Diagnóstico y conducta. Síndrome febril. Paciente febril. Patogenia. Huésped inmunodeprimido. Prevención y control de las enfermedades adquiridas en el hospital. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Shock. Urgencias en las pacientes embarazadas. Principios éticos con los pacientes de urgencia y sus familiares. Bibliografía. Tromboembolismo pulmonar y cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Concepto y etiología. La tromboembolia pulmonar y la trombosis venosa profunda son dos manifestaciones clínico-patológicas de la misma enfermedad, denominada comúnmente enfermedad tromboembólica venosa. La tromboembolia pulmonar es una entidad cuya sintomatología y fisiopatología están determinadas por la obstrucción del lecho arterial pulmonar. Su causa más frecuente son los trombos hemáticos embolizados desde el sistema venoso profundo de los miembros inferiores, 90% de los casos, aunque puede deberse a una trombosis in situ. Otras causas incluyen émbolos sépticos, secundarios sobre todo a endocarditis bacteriana o a accesos venosos infectados. Embolia de líquido amniótico en el puerperio. Embolia grasa en pacientes politraumatizados y en los grandes quemados. Embolia tumoral, por parásitos. Y la producida por sustancias extrañas, como aire, catéteres, almidón, talco y celulosa en pacientes adictos a drogas por vía parenteral. Dificultad para respirar y dolor de pecho repentino. Presencia de un coágulo de sangre dentro de un vaso de la circulación pulmonar. Secuencia diagnóstica. La tromboembolia pulmonar es la primera causa de muerte intrahospitalaria prevenible y la tercera causa de morbimortalidad cardiovascular, tras la isquemia miocárdica y el ictus. Su amplio espectro de presentación clínica, desde pacientes asintomáticos, pacientes con síntomas solapados a las enfermedades cardiopulmonares de base, hasta el shock cardiogénico, y el retraso diagnóstico son los factores pronósticos más determinantes. Para evitar esto es fundamental detectar la existencia de factores de riesgo, tener alta sospecha clínica y aplicar protocolos de probabilidad clínica, hacer un diagnóstico rápido y preciso y establecer estrategias de tratamiento según la estratificación del riesgo. Factores de riesgo. Los factores de riesgo para desarrollar una tromboembolia pulmonar son similares a los que favorecen el desarrollo de trombosis venosa profunda. En este sentido, aún tiene vigencia la tríada de Virchow, que considera factor predisponente todo aquel que conlleve una interacción entre la estasis venosa, el daño vascular y un estado de hipercoagulabilidad. Los principales factores predisponentes de tromboembolia pulmonar son
Edad avanzada, antecedente de enfermedad tromboembólica venosa previa, tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, inmovilización, especialmente relevante en pacientes con EPOC o insuficiencia cardíaca, cirugía previa, traumatismos o quemaduras recientes, neoplasias de órganos sólidos o hematológicas, embarazo y puerperio, toma de fármacos, anticonceptivos orales, tratamiento hormonal sustitutivo y antipsicóticos, presencia de determinadas patologías, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido, hiperhomocisteinemia y síndrome nefrótico, y presencia de antecedentes personales o familiares de hipercoagulabilidad, déficit o resistencia a la proteína C, déficit de proteína S o antitrombina tercero, factor quinto Leiden, disfibrinogenemia, mutación G20210A de la protrombina, etc. Clínica. Los síntomas más característicos son la disnea aguda, el dolor pleurítico y la hemoptisis. Sin embargo, la clínica puede ser muy variable, desde pacientes asintomáticos u oligosintomáticos, con descompensación de una enfermedad pulmonar o cardíaca previas, hasta síncope, insuficiencia cardiorrespiratoria y muerte súbita. Las manifestaciones clínicas dependen del tamaño del émbolo y de la reserva cardiopulmonar previa del paciente. La presencia de hipotensión arterial o signos de hipoperfusión periférica, como confusión mental, frialdad u oliguria en el momento del ingreso, son los factores pronósticos de mortalidad precoz más importantes. La exploración física suele ser anodina, aunque son hallazgos habituales la taquicardia y la taquipnea. Es frecuente la febrícula y, si existe hipertensión pulmonar, dato de mal pronóstico, se detecta un desdoblamiento del segundo tono cardíaco y un aumento de la presión venosa central. Asimismo, es necesario investigar la existencia de síntomas y signos de trombosis venosa profunda, como dolor, calor y edema en los miembros inferiores. Aunque la valoración del paciente por un clínico experto debe prevalecer sobre cualquier sistema de puntuación, es conveniente usar test de probabilidad clínica que permiten establecer la necesidad de realizar exploraciones complementarias más complejas con fines diagnósticos. Tabla 36, 1. Probabilidad pretest de tromboembolia pulmonar. Sistema de puntuación de Wells original y simplificado. Aunque la valoración del paciente por un clínico experto debe prevalecer sobre cualquier sistema de puntuación, es conveniente usar test de probabilidad clínica que permiten establecer la necesidad de realizar exploraciones complementarias más complejas con fines diagnósticos. Exploraciones complementarias. La tromboembolia pulmonar no puede ser diagnosticada o descartada solo por la clínica. Con carácter general, cuando los modelos de predicción clínica sugieren una alta probabilidad de tromboembolia pulmonar, se requiere la realización de una prueba de imagen para su confirmación. En caso contrario se solicita un dímero de datos de laboratorio, hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios. Suele ser normal, aunque puede detectarse una discreta leucocitosis neutrofílica. Bioquímica sanguínea con determinación de urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, creatincinasa, aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, lactato deshidrogenasa, bilirrubina total y directa, dímero D, troponina y péptido natriurético cerebral. Puede detectarse hiperbilirrubinemia con aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa normales y elevación de lactato deshidrogenasa. El dímero D es un producto de degradación de la fibrina muy útil, si es normal, para excluir tromboembolia pulmonar en pacientes con baja/intermedia probabilidad clínica. Nunca debe realizarse como test de cribado de tromboembolia pulmonar ni antes de aplicar los modelos de probabilidad clínica. Tampoco es válido, como método único, para la confirmación de tromboembolia pulmonar ni para valorar la necesidad de pruebas de imagen. El dímero D determinado por el método ELISA, enzimo-inmunoanálisis, es el más fiable. Pueden aparecer falsos negativos en la tromboembolia pulmonar tratada o en la que lleve más de 14 días de evolución, y falsos positivos en infecciones, inflamaciones diversas, cáncer, cirugía, embarazo, traumatismos, ictus, enfermedad arterial periférica y cardiopatía isquémica, entre otros. Hay que saber que los puntos de referencia de normalidad del dímero D se elevan con la edad.
El péptido natriurético cerebral se encuentra elevado en la insuficiencia cardíaca, aguda o crónica, independientemente de que sea secundaria o no a una tromboembolia pulmonar. Este biomarcador tiene mayor correlación pronóstica que la troponina y su elevación en la tromboembolia pulmonar implica mayor riesgo de muerte o curso clínico complicado. La troponina refleja generalmente isquemia miocárdica y, por tanto, aporta menos información en la tromboembolia pulmonar que el péptido natriurético cerebral. Ambos biomarcadores no tienen utilidad en el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, pero sí en su estratificación pronóstica. Estudio de coagulación. Es imprescindible antes de comenzar con el tratamiento anticoagulante. Gasometría arterial. Lo más habitual es la existencia de una hipoxemia con hipocapnia por hiperventilación, y alcalosis respiratoria, aunque hasta en el 10 a 15% de los casos puede ser normal, incluida la diferencia alveolo-arterial de oxígeno. Característicamente, la hipoxemia no se corrige al administrar oxígeno por la alteración en la relación ventilación-perfusión, zonas bien ventiladas pero mal perfundidas. Hay que evitar su realización indiscriminada, ya que la punción arterial puede favorecer el sangrado si se realiza fibrinólisis. Electrocardiograma. Es más útil para descartar un infarto agudo de miocardio y arritmias en pacientes con disnea y opresión torácica que como ayuda diagnóstica en la tromboembolia pulmonar. En pacientes sin enfermedad pulmonar o cardíaca previa y con sospecha de tromboembolia pulmonar, un cambio en el electrocardiograma actual puede reforzar este diagnóstico. Hasta en el 65% de los pacientes con tromboembolia pulmonar pueden aparecer alteraciones inespecíficas en el electrocardiograma, como cambios inespecíficos en el segmento ST o en la onda T. Taquicardia sinusal, más frecuente, fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y otras arritmias supraventriculares. Signos de cor pulmonal en los cuadros de tromboembolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica. Desviación del eje cardíaco hacia la derecha, bloqueo de rama derecha, P pulmonar, patrón de McKinney-White, S1Q3T3. Radiografía de tórax. Una radiografía de tórax normal es lo habitual en la tromboembolia pulmonar, pero debe realizarse para descartar otras afecciones. Los datos que se obtienen con más frecuencia en la tromboembolia pulmonar son: signo de Westermarck, área de enfisema local causado por un defecto en la perfusión que conlleva una hiperclaridad marcada. Atelectasías basales, laminares, con elevación del hemidiafragma y opacidades parenquimatosas. Derrame pleural, que puede consistir solo en pinzamiento del seno costofrénico. Ensanchamiento de la silueta cardíaca o de los ilios pulmonares, unilateral o bilateral. Si hay infarto pulmonar se observa un infiltrado alveolar localizado, en forma de cuña, triangular y de base pleural, generalmente basal, con borde inferior convexo, joroba de Hampton. Truncamiento, signo del nudillo, o afilamiento, cola de ratón, de imágenes vasculares. Gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión. La gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión está actualmente indicada cuando no es posible o aconsejable realizar una angiotomografía computarizada, bien por insuficiencia renal, embarazo o alergia a los contrastes yodados. Pueden detectarse hallazgos normales. En los pacientes sanos, la distribución tanto de la ventilación como de la perfusión es homogénea en ambos pulmones. En los pacientes con EPOC, la distribución de ambos radiotrazadores es heterogénea, con múltiples defectos de ventilación que coinciden generalmente, no siempre, con defectos de perfusión, concordancia ventilación-perfusión. Hallazgos patológicos. La semiología típica consiste en una ventilación normal en zonas sin perfusión en la imagen de perfusión pulmonar, discordancia ventilación-perfusión. Interpretación. Es imprescindible disponer de una radiografía de tórax reciente, inferior a 12 horas, y de buena calidad técnica. La estimación es la siguiente. Probabilidad baja. Es improbable que el cuadro clínico se deba fundamentalmente a una tromboembolia pulmonar. Probabilidad alta. Es probable que la tromboembolia pulmonar justifique la mayor parte del cuadro clínico. Probabilidad intermedia. No puede descartarse la tromboembolia pulmonar del diagnóstico diferencial. Es imprescindible la realización, cuando sea posible, de una angiotomografía computarizada para confirmar el diagnóstico.
En resumen, en quienes siguen presentando síntomas a pesar del tratamiento intensivo, o que presentan isquemia sustancial o enfermedad coronaria extensa, está indicada la revascularización con intervención coronaria percutánea o con cirugía de injertos de derivación de arteria coronaria, dependiendo de la complejidad anatómica de la enfermedad, ver tabla 71-11. La cirugía de injertos de derivación de arteria coronaria es claramente superior a la intervención coronaria percutánea en pacientes sintomáticos con enfermedad de tres vasos o del tronco izquierdo y en pacientes diabéticos con cardiopatía isquémica estable. Aunque la intervención coronaria percutánea parece arrojar resultados de supervivencia equivalentes en pacientes de bajo riesgo o con enfermedad de uno o dos vasos, a veces son necesarias intervenciones repetidas. Tratamiento. Medidas generales. En pacientes estables y de riesgo bajo o intermedio bajo es aconsejable canalizar una vía venosa periférica y administrar suero fisiológico a un ritmo inicial de 21 ml por hora. Asimismo, se realiza monitorización periódica, cada 4 a 8 horas, de las frecuencia cardíaca y respiratoria, presión arterial y saturación arterial de oxígeno. Actualmente no se considera imprescindible el reposo absoluto en cama y se aconseja deambulación precoz, así como medias elásticas compresivas en los miembros inferiores, si hay síntomas o signos de trombosis venosa profunda. En pacientes con riesgo intermedio alto o alto, además del acceso venoso, es necesaria la monitorización horaria de las frecuencias cardíaca y respiratoria, presión arterial, saturación arterial de oxígeno, presión venosa central y diuresis, previo sondaje vesical. Oxigenoterapia al flujo necesario para mantener la saturación arterial de oxígeno superior al 90%, ya sea mediante mascarilla tipo Venturi, Ventimask, o mascarilla con reservorio. Cuando la fracción inspiratoria de oxígeno no consiga mantener la PaO2 superior a 50 milímetros de mercurio, debe procederse a la intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Analgesia y sedación, si hay dolor pleurítico intenso, mediante la administración de morfina Bebraun, ampollas de 1 ml con 10 mg y de 2 ml con 40 mg, en dosis de 2 mg por minutos por vía intravenosa, hasta que desaparezca el dolor o hasta una dosis máxima total de 10 mg. Y una vez transcurridos 10 minutos, el paciente continúa con dolor o está muy ansioso, se repite la dosis mencionada. Después puede pautarse cada 6 horas. Para administrar este fármaco se añaden 9 ml de suero fisiológico a la presentación comercial de morfina de 10 mg, y se perfunde a razón de 2 ml por minutos, 1 ml equivale a 1 mg. Tratamiento del shock obstructivo, si lo hay. Se basa en la administración de líquidos intravenosos, preferiblemente con suero fisiológico, mediante cargas de 250 a 300 ml perfundidos en 20 minutos. Después de cada una de ellas se evalúa el estado cardiopulmonar del paciente. Si no se aprecia sobrecarga volumétrica, ingurgitación yugular a la inspección, ritmo de galope o crepitaciones basales en la auscultación o un aumento de la presión venosa central mayor que 5 centímetros de agua, debe repetirse el aporte de volumen cuantas veces sea necesario. Una vez restablecido el volumen circulante adecuado, y si es necesario, se administran fármacos inotrópicos, como dopamina Grifols, ampollas con 200 mg, en dosis de 5 mg por kilogramos por minutos, para lo cual se diluye una ampolla en 250 ml de suero glucosado al 5%, y se perfunde a una velocidad inicial de 10 gotas por minutos, 30 litros por hora. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta conseguir una presión arterial sistólica superior a 90 milímetros de mercurio o una diuresis superior a 35 ml por hora, hasta un máximo de 20 mg por kilogramos por minutos, es decir, 40 gotas por minutos, 120 ml por hora. Si persiste la inestabilidad hemodinámica, se administra dobutamina maine, ampollas con 250 mg, en dosis de 5 mg por kilogramos por minutos, para lo cual se diluye el contenido de una ampolla del fármaco en 250 ml de suero glucosado al 5% y se perfunde a una velocidad de 7 gotas por minutos, 21 ml por hora. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta un máximo de 20 mg por kilogramos por minutos, es decir, 28 gotas por minutos, 84 ml por hora, de la solución preparada. Bicarbonato sódico, si el pH es inferior a 7, 20.
Antes de administrarlo hay que calcular su déficit mediante la siguiente fórmula. Déficit de bicarbonato, igual, 3 kilogramos de peso exceso de bases. El resultado obtenido es igual a la cantidad de mililitros de bicarbonato sódico necesaria por vía intravenosa. Se administra la mitad en 30 minutos y se realiza una nueva bacción gasométrica 60 minutos después de finalizar la perfusión. Si el pH continúa siendo inferior a 7,20 se realiza un nuevo cálculo y la consiguiente reposición, teniendo en cuenta que siempre se administra el 50% del déficit calculado. Tratamiento específico. Es necesario tener en cuenta unas consideraciones generales. En los pacientes con riesgo moderado o alto de tromboembolismo pulmonar en los test de probabilidad clínica debe iniciarse tratamiento anticoagulante antes de la confirmación diagnóstica. Es fundamental identificar la causa o el factor de riesgo de tromboembolismo pulmonar, ya que ello permite definir el riesgo de sangrado, el tratamiento más adecuado y el tiempo total de anticoagulación. Es conveniente valorar, antes de iniciar cualquier modalidad de tratamiento, los factores de riesgo de sangrado con el tratamiento anticoagulante. Cuadro 36, 1. Tratamiento trombolítico. Contraindicaciones absolutas y relativas. Contraindicaciones absolutas. Historia de ictus hemorrágico, de origen desconocido o isquémico en los 6 meses previos. Enfermedad estructural intracraneal. Cirugía cerebral o espinal reciente. Traumatismo craneoencefálico reciente o cerebral, 3 meses. Sangrado activo o diátesis hemorrágica. Contraindicaciones relativas o predictores de sangrado. Accidente isquémico transitorio en los 6 meses previos. La anticoagulación oral, embarazo o primera semana posparto, procedimiento invasivo reciente con zona de punción no compresible, reanimación cardiopulmonar traumática, hipertensión refractaria, presión arterial sistólica mayor que 180 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica mayor que 110 milímetros de mercurio, enfermedad hepática avanzada, cirugía reciente, edad mayor que 75 años, otras. Retinopatía diabética, pericarditis, bajo peso, úlcera activa, endocarditis infecciosa, etc. Tromboembolia pulmonar de riesgo bajo o intermedio bajo. En pacientes normotensos con riesgo bajo o intermedio bajo la pauta terapéutica recomendada es la administración de heparina de bajo peso molecular o fondaparinux, por vía subcutánea y generalmente durante 5 días, asociada desde el primer día a un anticoagulante oral antivitamina K. Figura 36, 2. Toma de decisiones terapéuticas en la tromboembolia pulmonar. Heparina de bajo peso molecular. Las heparina de bajo peso molecular deben administrarse cada 24 horas para mejorar la calidad de vida del paciente. No necesitan monitorización de la coagulación, excepto en el embarazo o en la insuficiencia renal, en cuyo caso el control se realiza determinando los niveles de anti-SHA activado 4 horas después de la inyección. Se puede administrar, por vía subcutánea, una de las siguientes. Bemiparina, Ibor, jeringas precargadas con 2500, 3500, 5000, 7500, 10000 y 12500 unidades anti-SHA, en dosis de 115 mg por kilogramo 24 horas. Tinzaparina, Inoep, jeringas precargadas con 2500, 3500, 4500, 10000, 14000, 18000 y 20000 unidades anti-SHA, en dosis de 175 mg por kilogramo en 24 horas. Enoxaparina, Clexane, jeringas precargadas con 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 150 miligramos en dosis de 1,5 miligramos por kilogramo en 24 horas. Dalteparina, Fragmin, jeringas precargadas con 2500, 5000, 7500, 10000, 12500, 15000 y 18000 unidades, en dosis de 200 unidades por kilogramo en 24 horas, sin sobrepasar las 18000 unidades. Nadroparina, Fraxiparina Forte, jeringas precargadas con 11400, 15200 y 19000 unidades anti-SHA, en dosis de 171 unidades por kilogramo en 24 horas, que corresponde a 0,1 mililitro entre 10 kilogramos en 24 horas de esta presentación comercial. R.
Fondaparinux. El Fondaparinux, Arixtra, jeringas precargadas con 1,5, 2,5, 5, 7,5 y 10 miligramos. Se administra por vía subcutánea, cada 24 horas, en dosis que se ajustan en función del peso corporal. Así, en pacientes con un peso inferior a 50 kilogramos, se administran 5 miligramos. Si el peso está entre 50 y 100 kilogramos, se administran 7,5 miligramos. Y si es superior a 100 kilogramos, 10 miligramos. En pacientes con insuficiencia renal grave, aclaramiento de creatinina inferior a 30 mililitros por minuto, hay que reajustar la dosis. Anticoagulación oral con dicumarínicos. Independientemente del fármaco anticoagulante elegido, heparina de bajo peso molecular o Fondaparinux, el tratamiento debe mantenerse por lo menos durante 5 días. Desde el primer día se añaden anticoagulantes orales, como acenocumarol Sintrom, comprimidos de 4 miligramos. Sintrom 1, comprimidos de 1 miligramos, en dosis de 2 a 4 miligramos en 24 horas, en una sola toma nocturna. Una vez se hayan administrado 2 dosis, se solicita estudio de coagulación e interconsulta al servicio de hematología, para ajustarla. El objetivo es mantener un tiempo de protrombina o de Kik entre 2 y 3 veces el valor de los testigos, razón normalizada internacional entre 2,0 y 3,0. El paciente quedará solo con anticoagulación oral cuando el razón normalizada internacional esté en este rango terapéutico en 2 controles consecutivos, circunstancia que habitualmente se alcanza al 5.º día. El tiempo de coagulación es variable. Si la tromboembolismo pulmonar está originada por cirugía o por un factor de riesgo transitorio no quirúrgico, es suficiente con 3 meses de anticoagulación. Mientras que en pacientes con cáncer, se prefiere el tratamiento a largo plazo con heparina de bajo peso molecular o Fondaparinux, y síndrome antifosfolípido, la anticoagulación es de por vida. En el resto de los pacientes la duración de la anticoagulación debe ser individualizada. Otros anticoagulantes orales. Los nuevos anticoagulantes orales han demostrado en ensayos clínicos unos resultados similares a la heparina de bajo peso molecular o al Fondaparinux, pero la ausencia de un antídoto específico que pueda revertir un sangrado grave, la dificultad o imposibilidad de manejo en la insuficiencia renal grave, la falta de consenso específico en los paneles de expertos y la problemática con las administraciones locales dificultan su expansión. Actualmente no es una opción terapéutica aprobada en la tromboembolismo pulmonar, pero es una terapia que se deberá considerar en un futuro muy próximo. Los principios activos, los preparados comerciales y las dosis son los siguientes. Dabigatran, Pradaxa, cápsulas de 75, 110 y 150 miligramos, en dosis de 150 miligramos en 12 horas. Se inicia su tratamiento después de llevar 5 a 10 días con heparina de bajo peso molecular o Fondaparinux. Rivaroxaban, Xarelto, comprimidos de 10, 15 y 20 miligramos, en dosis 15 miligramos en 12 horas desde el día 1 al 21, para continuar posteriormente con 20 miligramos en 24 horas. Apixaban, LX, comprimidos de 2,5 y 5 miligramos, en dosis de 10 miligramos en 12 horas desde el día 1 al 7, para continuar posteriormente con 5 miligramos en 12 horas. Tromboembolia pulmonar de riesgo alto o intermedio alto. En pacientes normotensos con riesgo intermedio alto, se recomienda ingreso en unidad de cuidados intensivos con 2 alternativas terapéuticas: heparina no fraccionada, heparina sódica, o trombólisis. La valoración de uno u otro tratamiento debe ser personalizado y apoyado en la presencia o ausencia de factores predictivos de sangrado. Heparina sódica, heparina no fraccionada. Hoy día se administra en pacientes inestables con indicación o no de trombólisis, en pacientes estables con una insuficiencia renal grave, aclaramiento de creatinina menor que 30 mililitros por minuto, en pacientes con alto riesgo de sangrado, posibilidad de antagonizar rápidamente esto con protamina, y en pacientes con pesos extremos o en ancianos. Se administra heparina sódica Chiesi, viales de 5 ml al 1% con 5.000 unidades y al 5% con 25.000 unidades, en dosis inicial de 5.000 unidades por vía intravenosa en bolo, seguida de una perfusión intravenosa en dosis de 1.500 unidades en horas o 250 unidades por kilogramos en 12 horas.
La dosis total calculada se divide en 4, se diluye, cada una de ellas, en 250 mililitros de suero glucosalino frasco de cristal para evitar precipitación, y se perfunde a un ritmo de 42 mililitros en horas. El control de la coagulación se realiza inicialmente cada 6 horas, valorando el tiempo de tromboplastina parcial activada, que debe mantenerse en 1,5 a 2,5 veces el valor del control normal. Tratamiento fibrinolítico. La fibrinólisis o trombólisis está indicada, después de administrar la dosis inicial de heparina sódica, en pacientes con tromboembolismo pulmonar en shock o con hipotensión mantenida, presión arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercurio. Se recomiendan algunas de las siguientes modalidades téuticas. 1. El fibrinolítico de elección es el activador hístico del plasminógeno recombinante, o alteplasa actilise, viales con 20 y 50 miligramos, en una dosis estándar total de 100 miligramos, diluidos en 100 mililitros de suero fisiológico, 1 miligramos igual 1 mililitros, y administrados de la siguiente forma. A. 10 miligramos, 10 mililitros, en bolo intravenoso en 2 min. B. 90 miligramos, 90 mililitros, con jeringa de perfusión en 2 horas. Habitualmente no hay que ajustar la dosis en función del peso del paciente, pero se aconseja que en enfermos con un peso inferior a 65 kilogramos se administre hístico del plasminógeno recombinante en dosis de 1,5 miligramos por kilogramos. Asimismo, en lugar de la dosis estándar descrita puede administrarse una sola dosis acelerada de 0,6 miligramos por kilogramos en 15 min. Como alternativa al activador hístico del plasminógeno recombinante puede utilizarse tenecteplasa etalise, viales de 8 mililitros con 40 miligramos y jeringas precargadas de 10 mililitros con 50 miligramos, en bolos intravenosos de 5 a 10 segundos y en dosis según el peso corporal. Menor que 60 kilogramos, 30 miligramos. 60 a 70 kilogramos, 35 miligramos. 70 a 80 gramos, 40 miligramos. 80, 90 kilogramos, 45 miligramos. Y mayor que 90 kilogramos, 50 miligramos. 2. La uroquinasa, uroquinase Bedim, viales con 100.000 y 250.000 unidades, se administra en dosis de 4.400 unidades por kilogramos por vía intravenosa, en 10 min, seguida de 4.400 unidades por kilogramos en horas, diluidas en 500 mililitros de suero fisiológico, y perfundidas en 12 horas, 42 mililitros por horas, por la misma vía. Filtros de vena cava inferior. En la actualidad existen 3 claras indicaciones para la colocación de filtros en la vena cava inferior. Contraindicación absoluta de la anticoagulación. Aparición de complicaciones hemorrágicas del tratamiento anticoagulante. Existencia de tromboembolismo pulmonar recurrente, a pesar de anticoagulación correcta. Como indicación marginal puede aceptarse la presencia de tromboembolismo pulmonar masiva o de hipertensión pulmonar con trombo amenazante en miembros inferiores, tanto si la trombólisis está contraindicada como si va a realizarse fibrinólisis protegida. Deben colocarse filtros de cava temporales, que deberán retirarse cuando se corrija la indicación que los indicó, y en cualquier caso antes de 14 días. De esta forma, se evitan las complicaciones potenciales de los filtros a largo plazo, anticoagulación de por vida, perforaciones de estructuras cercanas, aumento de la incidencia de síndrome posflebítico y nuevos episodios de trombolismo venoso profundo. Tratamientos invasivos. La fibrinólisis local, intraémbolo, no ha demostrado más eficacia que la sistémica. La realización de embolectomía mecánica por catéter, o quirúrgica, está indicada en la tromboembolismo pulmonar masiva con inestabilidad hemodinámica en la que ha fracasado el tratamiento fibrinolítico esté contraindicado. Inicialmente no es una indicación de tratamiento invasivo la presencia de una tromboembolismo pulmonar con trombos agudos en cavidades cardíacas derechas. Enfermedad tromboembólica venosa. La trombosis venosa profunda y la trombosis venosa superficial, aunque son 2 entidades distintas, se suelen considerar erróneamente lo mismo, siendo 2 patologías con factores de riesgo, pronóstico y tratamiento muy diferentes.
Trombosis venosa profunda. Es la presencia o formación de un trombo dentro del sistema venoso profundo tanto de miembros superiores como inferiores. Su incidencia es de un caso por cada 1000 habitantes cada año. La importancia de un adecuado diagnóstico radica en sus complicaciones, siendo el embolismo pulmonar la más grave, pudiendo afectar entre el 30 a 50% de los pacientes con trombolismo venoso profundo diagnosticada, siendo la mortalidad de este evento de hasta el 10% en la primera hora. Además, cerca de un 50% de los pacientes con trombolismo venoso profundo desarrollarán a lo largo del tiempo un síndrome posttrombótico, conjunto de manifestaciones clínicas en forma de dolor, edema, cambios cutáneos y ulceración que se desarrollan después de un episodio de trombolismo venoso profundo. Tabla 32, 1. Factores de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Edad, aumento del riesgo relativo 1,9 veces por cada 10 años cumplidos. Cirugía. De más a menos riesgo. Cirugía traumatológica, cadera y rodilla, neurocirugía y cirugía general. Traumatismo. Coexistencia de tumor de enfermedad tromboembólica venosa. Existe recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa en hasta el 10% de los pacientes. Estados primarios de hipercoagulabilidad. Déficit de antitrombina, déficit de proteína C, S, factor V de Leiden, mutación protrombina G20210A, aumento de factor octavo, hiperhomocistinemia, obesidad, catéteres femorales, embarazo y puerperio, toma de anticonceptivos orales, historia familiar de enfermedad tromboembólica venosa, inmovilización, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo de miocardio reciente, insuficiencia venosa crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, anticuerpos antifosfolípido, antifosfolípido, anticoagulante lúpico o anticuerpos anticardiolipina, terapia hormonal sustitutiva estrogénica. Tabla 32, 2. Criterios de Wells. Cáncer activo 1 punto. Parálisis o inmovilización reciente de miembro inferior 1 punto. Reposo en cama reciente de más de 3 días o cirugía mayor en el último mes 1 punto. Dolor en el trayecto venoso profundo 1 punto. Aumento del perímetro de la extremidad afectada mayor metros respecto a la contralateral 10 centímetros por debajo de la tuberosidad de la tibia, 1 punto. Edema con fobia 1 punto. Presencia de circulación colateral superficial, no varices preexistentes, 1 punto. Otro diagnóstico probable o mayor que trombosis venosa profunda menos 1 punto. 3 o más puntos probabilidad alta, 75% tendrán trombosis venosa profunda. 1 a 2 puntos probabilidad media, 17% tendrán trombosis venosa profunda. 0 o menos puntos probabilidad baja, 3% tendrán trombosis venosa profunda. Figura 32, 1. Algoritmo diagnóstico en sospecha de trombosis venosa profunda. Probabilidad alta con ecografía Doppler negativo y D-dímero positivo. Repetir ecografía Doppler en una semana. La realización de la ecografía Doppler de urgencia se determinará según la disponibilidad del mismo. 3 meses para trombosis venosa profunda poplitea y en 6 meses para trombosis venosa profunda iliofemoral. Tratamiento. La anticoagulación con heparina de bajo peso molecular de manera ambulatoria si es posible. El tratamiento ambulatorio frente a la hospitalización ha demostrado menor recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa, ser más coste efectivo y preferido por los pacientes. Se recomienda el uso de heparina IF en caso de insuficiencia renal grave. En caso de no estar disponible el ecografía Doppler como confirmación diagnóstica, puede demorarse la exploración con un margen de seguridad adecuado de hasta 48 horas, manteniendo al paciente anticoagulado con dosis anticoagulante en base a la sospecha clínica. El inicio conjunto de la heparina de bajo peso molecular con la anticoagulación oral para continuar después el tratamiento a largo plazo, manteniendo un International Normalized Ratio objetivo de 2 a 3. La deambulación precoz en lugar del reposo. El uso de medias elásticas de compresión media o fuerte, tipo 2 o 3, puede utilizarse como tratamiento sintomático. En la actualidad no se recomienda como medida para la prevención del síndrome posttrombótico. Adecuado control del dolor con antiinflamatorios no esteroideos u otro analgésico.
En pacientes con trombosis venosa profunda extensas y agudas, sobre todo trombosis venosa profunda iliofemorales, con menos de 14 días de clínica, buen estado funcional y esperanza de vida mayor de un año, puede plantearse tratamiento fibrinolítico, fibrinólisis loco-regional, con buenos resultados en cuanto al alivio de la sintomatología aguda y la reducción del síndrome post-trombótico. Derivar al laboratorio de cirugía vascular para ecografía Doppler de control en 3 meses para trombosis venosa apopliteas y en 6 meses para trombosis venosa profunda iliofemorales. En caso de flegmasía, ingreso urgente. Cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Definición: la vasculatura pulmonar normal es un sistema de baja presión, cuya resistencia al flujo es al menos una décima parte de la que se observa en la vasculatura sistémica. La hipertensión pulmonar hace referencia a la situación hemodinámica en la que la presión en la arteria pulmonar media se eleva por encima de 25 milímetros de mercurio. Un tipo específico de hipertensión pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar, también precisa que la presión de llenado del corazón izquierdo, presión de enclavamiento capilar pulmonar, presión telediastólica del ventrículo izquierdo o presión en la aurícula izquierda, sea de 15 milímetros de mercurio o menos y que la resistencia vascular pulmonar calculada sea superior a 3 unidades Wood, unidad Wood igual presión en la arteria pulmonar menos presión de enclavamiento capilar pulmonar media, dividida por gasto cardíaco. El síndrome de hipertensión arterial pulmonar se produce cuando se limita el flujo sanguíneo por la circulación pulmonar, lo que ocasiona aumentos patológicos de la resistencia vascular pulmonar y, en última instancia, insuficiencia ventricular derecha. La hipertensión pulmonar también puede ser consecuencia de muchas otras enfermedades crónicas, como la insuficiencia cardíaca izquierda, diversas enfermedades del parénquima pulmonar y enfermedad tromboembólica. Biopatología. La biopatología de la hipertensión arterial pulmonar es compleja y no se conoce del todo. Su fenotipo se caracteriza por la disfunción endotelial, la reducción del cociente entre apoptosis y proliferación en los miocitos lisos de la arteria pulmonar, y el engrosamiento de una adventicia desordenada, por un exceso de activación de las metaloproteasas de la adventicia. Muchas veces, la enfermedad vascular pulmonar se origina por la interacción entre un estado de predisposición y uno o varios estímulos incitantes, un concepto que se denomina hipótesis de varios estímulos. En la hipertensión arterial pulmonar de grupo 1, los pacientes presenten una panvasculopatía, que afecta predominantemente a las arteriolas pulmonares pequeñas. Se caracteriza por diversas anomalías arteriales, a saber, hiperplasia de la íntima, hipertrofia de la media, proliferación de la adventicia, trombosis in situ, diversos grados de inflamación y lesiones plexiformes. Un paciente determinado puede manifestar todas estas lesiones o solo o algunas de ellas, y la distribución de las lesiones puede ser difusa o focal. El defecto genético mejor caracterizado en la hipertensión arterial pulmonar hereditaria es el del receptor de la proteína morfogenética del hueso de tipo 2, que forma parte de la familia de transducción de señales del factor de transformación del crecimiento B. También se han identificado mutaciones en la cinasa parecida al receptor de la activina de tipo 1, o endoclina, habitualmente en familias con telangiectasia hemorrágica hereditaria coexistente. Con menor frecuencia, las mutaciones en esa cinasa se detectan en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, también predominantemente con esa modalidad de telangiectasia concomitante. Las mutaciones en otros genes, BMPR1B, caveolina 1 y SMAD9, todos ellos implicados en la vía de transducción de señales del factor de transformación del crecimiento beta, son considerablemente menos comunes. Una nueva canalopatía de KCNK3, identificada en casos familiares e idiopáticos de hipertensión pulmonar, es la primera indicación de que la enfermedad puede implicar factores en apariencia independientes de la transducción de señales del factor de transformación del crecimiento beta. El desequilibrio en la producción o el metabolismo de mediadores vasoactivos en la vasculatura pulmonar se traduce en una reducción de la prostaciclina y el óxido nítrico, que tienen propiedades vasodilatadoras y antiproliferativas, y un aumento del tromboxano y de la endotelina, que son vasoconstrictores además de mitógenos.
La reducción de la óxido sintasa en la hipertensión arterial pulmonar disminuye la concentración del óxido nítrico y, posteriormente, la producción de monofosfato de guanosina cíclico. La endotelina 1 es un potente vasoconstrictor y mitógeno de los miocitos lisos que puede contribuir al desarrollo de la hipertensión arterial pulmonar. La prostaciclina sintasa disminuye en la hipertensión pulmonar, de forma que la producción de la prostaciclina, que es un vasodilatador con potentes efectos antiproliferativos, no es adecuada. Otras aberraciones afectan a los canales del potasio que dependen del voltaje y a las vías de la serotonina. También se han descrito trastornos de las vías de la inflamación y de la coagulación. También se observan cambios crónicos en la vasculatura pulmonar, a consecuencia de otros tipos de hipertensión pulmonar. La elevación crónica de las presiones de llenado del corazón izquierdo produce una transmisión retrógrada de la presión al sistema venoso pulmonar, y desencadena la vasoconstricción del lecho arterial pulmonar. Desde el punto de vista histológico, las venas se engruesan de manera anómala, y se forma una neoíntima. Como datos secundarios también se observan hipertrofia de la media y engrosamiento de la neoíntima en el lado arterial de la circulación pulmonar. Estos cambios pueden revertirse con tratamientos que ocasionan una reducción crónica de las presiones de llenado del corazón izquierdo. En la enfermedad del parénquima pulmonar, los cambios en los vasos arteriales pulmonares distales están relacionados con la hipoxia. Esta induce la muscularización de los vasos distales y la hipertrofia de la media de los vasos más proximales. No se observa formación de neoíntima ni desarrollo de lesiones plexiformes. Muchas veces, la anatomía patológica de la hipertensión pulmonar tromboembólica es distinta de la correspondiente a la hipertensión arterial pulmonar idiopática. A menudo, las lesiones son más variables, de forma que algunas vías arteriales quedan relativamente intactas y otras muestran trombosis vasculares recanalizadas. No obstante, la afectación de los microvasos distales, en particular cuando se han producido trombosis en arterias subsegmentarias, puede parecerse a la hipertensión arterial pulmonar idiopática, con la formación de lesiones plexiformes. Fisiopatología. Para hacer frente a los aumentos del flujo sanguíneo pulmonar, el lecho vascular pulmonar normal tiene una notable capacidad de dilatación y de reclutamiento de vasos que no se utilizan habitualmente. En la hipertensión pulmonar, la presión en la arteria pulmonar y la resistencia vascular pulmonar aumentan en reposo, y más aún con el esfuerzo. En respuesta a este aumento de la poscarga, la pared del ventrículo derecho, que normalmente es muy delgada, se hipertrofia y este termina por dilatarse. Al principio del proceso, el ventrículo derecho puede ser capaz de mantener el gasto cardíaco normal en reposo, aunque quizá no pueda aumentar el gasto cardíaco con el ejercicio, por lo que aparece disnea de esfuerzo. A medida que evoluciona la enfermedad, la disfunción del ventrículo derecho puede progresar hasta el punto de alterar el gasto cardíaco en reposo. La función del ventrículo derecho es un determinante fundamental de la capacidad funcional y del pronóstico en la hipertensión arterial pulmonar. Aunque el ventrículo izquierdo no se ve afectado por la propia enfermedad vascular pulmonar, la dilatación progresiva del ventrículo derecho puede alterar el llenado del izquierdo y originar un leve aumento de la presión de llenado de este. El mecanismo fisiopatológico de la hipertensión pulmonar relacionada con el corazón izquierdo y con la neumopatía se ve complicado por estos trastornos subyacentes. Los dos mecanismos de muerte más frecuentes son la insuficiencia progresiva del ventrículo derecho y la muerte súbita. La insuficiencia ventricular derecha, puesta de manifiesto por la elevación de la presión venosa yugular, el edema de las extremidades inferiores y en ocasiones por la ascitis, también puede acompañarse de una reducción del flujo anterógrado, por lo que el llenado del ventrículo izquierdo no es adecuado. De ello pueden derivarse hipotensión, hipoperfusión e insuficiencia renal. Otras posibles causas de muerte son la neumonía, la sepsis y la embolia pulmonar. Manifestaciones clínicas. Anamnesis. Al principio la disnea, que es el síntoma más habitual de la hipertensión pulmonar, puede atribuirse a trastornos subyacentes como la insuficiencia cardíaca o una neumopatía obstructiva, pero la disnea de la hipertensión pulmonar suele evolucionar de manera insidiosa y es reproducible. La disnea se clasifica con el sistema de la Organización Mundial de la Salud, que es similar al de la New York Heart Association para la angina y la insuficiencia cardíaca, y puede evolucionar a disnea en reposo.
Otros síntomas habituales de la hipertensión son cansancio, mareo leve, dolor torácico y palpitaciones. El síncope, que siempre supone mal pronóstico, suele ser de esfuerzo. Se debe a la incapacidad del ventrículo derecho de aumentar el gasto cardíaco para atender la actividad física. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha, como el edema y la ascitis, implican avance de la enfermedad. Los síntomas inespecíficos de hipertensión pulmonar a menudo explican su tardío reconocimiento. En varias revisiones, el retraso entre la aparición de síntomas y el diagnóstico llega a los 2 años. Muchas veces los pacientes tienen síntomas asociados a su enfermedad subyacente, que habitualmente está muy avanzada cuando aparece la hipertensión arterial pulmonar. Por ejemplo, es frecuente que los pacientes con hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda, grupo 2, presenten disnea paroxística nocturna y ortopnea. Los pacientes con hipertensión pulmonar relacionada con neumopatía hipóxica pueden presentar tos, producción de esputo o sibilancias. Los síntomas clínicos de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica se asemejan a los de la hipertensión arterial pulmonar idiopática, excepto porque el edema y la hemoptisis son más frecuentes en la primera, mientras que el síncope lo es en la segunda. Exploración física. La distensión de las venas yugulares puede deberse a insuficiencia ventricular derecha, y las ondas quinto prominentes pueden deberse a una insuficiencia tricuspidea. La intensidad del latido carótido puede darnos algún dato del gasto cardíaco. En la hipertensión pulmonar, el dato típico de la exploración física es un componente pulmonar alto del segundo ruido cardíaco, que es reflejo de las elevadas presiones pulmonares que aumentan la fuerza de cierre de la válvula pulmonar. La palpación external suele poner de manifiesto un impulso paraesternal a medida que el ventrículo derecho hipertrófico y con sobrecarga de volumen oblitera el espacio aéreo retroesternal. Un cuarto ruido ventricular derecho es reflejo del llenado diastólico del ventrículo derecho hipertrofiado y no distensible, parecido al cuarto ruido cardíaco izquierdo que se puede oír en pacientes con hipertensión sistémica e hipertrofia ventricular izquierda. En pacientes con hipertensión pulmonar moderada a severa es frecuente oír un soplo de regurgitación tricuspidea, que es solo sistólico, se localiza en el borde esternal inferior izquierdo y aumenta con la inspiración. Otros hallazgos de la auscultación pueden consistir en un clic sistólico inicial y un soplo de insuficiencia pulmonar. A menudo, un tercer ruido de ventrículo derecho implica que la enfermedad está avanzada y que existe insuficiencia cardíaca derecha. Otros signos compatibles con insuficiencia ventricular derecha son hepatomegalia, edema periférico, ascitis, hipotensión, disminución de la presión del pulso y extremidades frías. Otros hallazgos físicos pueden aportar información sobre la etiología de la hipertensión pulmonar. Por ejemplo, la cianosis central y las acropaquias pueden indicar la existencia de un cortocircuito intracardíaco y desfisiología de Eisenmenger. La esclerodactilia, las telangiectasias, la artritis, el fenómeno de Raynaud y las erupciones cutáneas pueden alentar la sospecha de que exista una conectivopatía subyacente. La esplenomegalia, las arañas vasculares, el eritema plantar, la ictericia y las cabezas de medusa pueden apuntar a la hipertensión portal como causa. Los signos de insuficiencia cardíaca izquierda, como congestión pulmonar, tercer sonido cardíaco en el corazón izquierdo o datos de valvulopatía mitral o aórtica en la auscultación, pueden señalar la presencia de hipertensión pulmonar como resultados de la cardiopatía izquierda. Los estertores finos, el uso de músculos accesorios, las sibilancias, la expiración prolongada y la tos productiva pueden denotar una hipertensión pulmonar de grupo 3 como resultado de una neumopatía hipóxica. Los ruidos en los vasos pulmonares indican hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Diagnóstico. La evaluación inicial se hace con un electrocardiograma y una radiografía de tórax. En el electrocardiograma podemos observar desviación del eje a la derecha, dilatación del ventrículo derecho, dilatación de la aurícula derecha y cambios del segmento ST y la onda T en precordiales derechas, reflejo de la sobrecarga del ventrículo derecho. En la radiografía de tórax puede observarse una dilatación proximal de las arterias pulmonares con una desaparición o poda periférica de la vasculatura pulmonar. La radiografía lateral puede poner de manifiesto la disminución del espacio aéreo retroesternal como resultado de la dilatación del ventrículo derecho.
Sí, según la historia clínica, la exploración física, el electrocardiograma y la radiografía de tórax, existe la sospecha razonable de que se trata de hipertensión pulmonar. Deberán llevarse a cabo una serie de pruebas diagnósticas que suelen empezar con un ecocardiograma. El resto de pruebas dependen del subtipo de paciente. El ecocardiograma aporta datos no solo de la presencia de hipertensión pulmonar, sino también de la presencia de trastornos habituales del corazón izquierdo que pueden ocasionar hipertensión pulmonar. Los hallazgos de la ecocardiografía bidimensional que deben hacer pensar en una elevación de las presiones en la arteria pulmonar son la dilatación de la aurícula derecha, la dilatación del ventrículo derecho, el aplanamiento del tabique interventricular y un ventrículo izquierdo relativamente vacío. Se puede calcular la presión sistólica del ventrículo izquierdo a partir de la velocidad del chorro de la insuficiencia tricuspidea, utilizando la ecuación de Bernoulli modificada, aunque no siempre es posible obtener una estimación fiable de la presión sistólica ventricular derecha, y esta medición es proclive al error, sobre todo en pacientes con neumopatías parenquimatosas. En un paciente con disnea inexplicada y datos de hipertensión pulmonar en el ecocardiograma, es preciso descartar una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. La prueba de elección para evaluarla es la gammagrafía de ventilación y perfusión, VQ, en la que se suelen apreciar múltiples defectos de perfusión que no se corresponden con la ventilación. Aunque la tomografía computarizada helicoidal es excelente para evaluar una embolia pulmonar aguda, en ocasiones no permite detectar la enfermedad tromboembólica crónica accesible por vía quirúrgica. Si alguna de estas pruebas detecta una anomalía, puede ser necesario practicar una angiografía pulmonar para determinar si el diagnóstico es de enfermedad tromboembólica crónica y, en tal caso, si se puede operar. En pacientes con hipertensión arterial pulmonar, las pruebas de función pulmonar pueden mostrar un trastorno restrictivo leve y una pequeña reducción de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Los pacientes con enfermedades del grupo de la esclerodermia tienden a presentar reducciones más sustanciales de la capacidad de difusión del monóxido de carbono, lo que incluso puede preceder a la aparición de la hipertensión pulmonar. Las pruebas de función pulmonar pueden poner de manifiesto una neumopatía obstructiva o restrictiva. Puede ser necesario obtener una tomografía computarizada de tórax. La oximetría durante el sueño es útil para detectar la apnea del sueño obstructiva. Si está indicado, puede ser preciso hacer una polisomnografía completa.
Tratamiento. Medidas generales. El asesoramiento básico y la instrucción de los pacientes son componentes importantes de la asistencia en la hipertensión arterial pulmonar. Se aconseja que los pacientes practiquen ejercicio aeróbico de nivel bajo, como caminar, según su tolerancia, y que se inscriban en programas de rehabilitación pulmonar intensiva. Deben evitar realizar esfuerzos físicos intensos o ejercicios isométricos, que pueden provocar un síncope de esfuerzo. La exposición a altitudes elevadas contribuye a la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que quizá no se tolere bien. Se aconseja una dieta con poco sodio, menor que 2.400 miligramos al día, particularmente importante para controlar el volumen en pacientes con insuficiencia ventricular derecha. Se aconseja recibir las vacunas habituales, como las de gripe y neumonía neumocócica. Dado que la hipoxia es un potente vasoconstrictor pulmonar, se recomienda administrar oxígeno suplementario para mantener la saturación por encima del 92% en reposo, con ejercicio y durante el sueño. En pacientes con cortocircuitos intracardíacos y fisiología de Eisenmenger en ocasiones no se logra este objetivo. Se aconseja a las mujeres con hipertensión arterial pulmonar que eviten quedarse embarazadas, porque las fluctuaciones hemodinámicas del embarazo, el TO, el alumbramiento y el posparto implican riesgo vital. En un reciente estudio de 26 mujeres con hipertensión pulmonar bien controlada y cuyos embarazos fueron supervisados en centros altamente especializados, 3 murieron, una desarrolló insuficiencia cardíaca derecha resistente que requirió trasplante de corazón-pulmón, 2 sufrieron abortos espontáneos y a 6 les fue inducido el aborto. En conjunto, el 62% de los embarazos concluyeron con el alumbramiento de niños sanos sin complicaciones maternas. Las directrices vigentes continúan recomendando evitar el embarazo, o interrumpirlo, en mujeres con hipertensión arterial pulmonar, aunque la derivación a un centro especializado puede considerarse previamente. En el momento del diagnóstico, las mujeres en edad fértil deben recibir asesoramiento sobre opciones anticonceptivas. Tratamiento de fondo. Según varias series de observaciones no controladas de pacientes con hipertensión pulmonar principalmente idiopática, las recomendaciones de consenso aconsejan utilizar warfarina ajustada a un índice normalizado internacional de 1,5 a 2,5 en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática. Los diuréticos, por ejemplo furosemida en dosis inicial de 20 miligramos, que se irá aumentando en función de las necesidades, están indicados en el tratamiento de la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. En algunos pacientes puede ser necesario administrar diuréticos por vía intravenosa. Hay que controlar estrechamente entre los electrolitos en suero y la función renal. Rara vez se utiliza la digoxina, 0,125 a 0,25 miligramos al día, en pacientes con insuficiencia ventricular derecha y gasto cardíaco bajo, y en pacientes con arritmias auriculares, aunque existen pocos datos. Si el paciente presenta algún indicio de toxicidad por digoxina, se suspenderá su administración porque la relación entre riesgos y beneficios es desfavorable. Tratamiento vasodilatador. El tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar ha evolucionado sensiblemente, en parte por los avances en el conocimiento de la enfermedad y por la disponibilidad de fármacos dirigidos contra alteraciones biopatológicas conocidas. Antagonistas del calcio. Aproximadamente el 7% de los pacientes adultos con hipertensión arterial pulmonar idiopática responden de manera favorable a la prueba aguda de vasodilatación, y su pronóstico con los antagonistas del calcio es excelente. Los antagonistas del calcio que más se utilizan son de larga duración. Nifedipino, 90 a 180 miligramos al día, tiltiazem, 360 a 720 miligramos al día y amlodipino, 10 a 20 miligramos al día. Debe evitarse el verapamilo por sus posibles efectos inotrópicos negativos. Ha de hacerse un seguimiento minucioso de la inocuidad y la eficacia de este tratamiento en los pacientes. Si un paciente que cumple los requisitos de respuesta aguda no mejora a la clase funcional 1 o 2 de la OMS con el tratamiento con antagonistas del calcio, no debe pensarse que se trata de un respondedor crónico, sino que debe recibir otro tratamiento específico para la hipertensión arterial pulmonar alternativo o adicional. Tratamientos dirigidos.
En ensayos clínicos, el epoprostenol intravenoso mejora la clase funcional, la resistencia al ejercicio, la hemodinámica y la supervivencia en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, y también mejora la tolerancia al ejercicio y la hemodinámica en pacientes con hipertensión arterial relacionada con el grupo de enfermedades de la esclerodermia. En estudios no controlados también se ha informado que el epoprostenol intravenoso ha tenido efectos favorables en pacientes con numerosas formas de hipertensión arterial pulmonar. En series de observaciones se ha constatado que la supervivencia a largo plazo es mayor en los pacientes tratados con epoprostenol intravenoso que en los controles históricos. El epoprostenol debe administrarse mediante infusión intravenosa continua, empezando en el hospital con una dosis inicial de 2 nanogramos por kilo por minutos, que se aumenta en función de los síntomas de hipertensión arterial pulmonar y de los efectos secundarios del tratamiento. Los pacientes deben aprender las técnicas de preparación estéril de la medicación, el funcionamiento de la bomba de infusión ambulatoria y los cuidados del catéter venoso central. Aunque la administración debe individualizarse al máximo, los pacientes que reciben monoterapia suelen precisar dosis de mantenimiento de 25 a 40 nanogramos por kilo por minutos. 2. Los efectos secundarios habituales son cefalea, dolor mandibular, rubefacción, náuseas, diarrea, erupción cutánea y dolor musculoesquelético. Las infecciones y la interrupción de la infusión pueden poner la vida en peligro. El treprostinil por vía subcutánea puede permitir un aumento de la tolerancia del ejercicio pequeño pero éticamente significativo. La principal limitación de este tratamiento es el dolor y el eritema en el punto de la inyección subcutánea, una complicación que se observa en el 85% de los pacientes. El treprostinil oral, comenzando con 0,25 miligramos 2 veces al día con las comidas, y aumentando hasta 12 miligramos 2 veces al día con las comidas, si se toleran, es también moderadamente eficaz como monoterapia. Con el tratamiento subcutáneo oral pueden darse otros efectos secundarios habituales de los prostanoides, como dolor de cabeza, diarrea, erupción y náuseas. El tratamiento con treprostinil por vía subcutánea suele iniciarse en el domicilio, ajustando la dosis en función de los síntomas de la hipertensión arterial pulmonar y de los efectos secundarios del fármaco. El treprostinil es menos potente que el epoprostenol, y se precisan dosis mayores para lograr la eficacia deseada. También aumenta la capacidad de ejercicio con treprostinil inhalado 4 veces al día y con iloprost inhalado de 6 a 9 veces al día. No obstante, la tos es un efecto secundario adicional de este método de administración. El antagonista del receptor de tratamientos invasivos. A pesar de los avances en el tratamiento médico de la hipertensión arterial pulmonar, muchos pacientes presentan un progresivo deterioro funcional, relacionado en gran medida con el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca derecha. En pacientes cuidadosamente seleccionados, la septostomía auricular puede mejorar los síntomas. Esta crea un cortocircuito de derecha a izquierda, que reduce las presiones de llenado del corazón derecho y mejora la función cardíaca derecha y el llenado cardíaco izquierdo. Aunque el cortocircuito de derecha a izquierda reduce la saturación de oxígeno arterial sistémico, es de esperar que la mejora del gasto cardíaco produzca un aumento general del aporte de oxígeno sistémico. Las contraindicaciones de la septostomía auricular son la insuficiencia ventricular derecha grave con asistencia cardiorrespiratoria, una presión auricular derecha media de más de 20 milímetros de mercurio, un índice de resistencia vascular pulmonar de más de 55 unidades por cuadrado, una saturación de oxígeno en reposo basal de menos del 90% y una presión telediastólica ventricular izquierda de más de 18 milímetros de mercurio. Dada la elevada morbilidad y mortalidad que se asocian a esta intervención, solo deben llevarla a cabo cirujanos con experiencia y en centros especializados. Para determinados pacientes con hipertensión arterial pulmonar en quienes fracasa el tratamiento médico, la última opción es el trasplante pulmonar bilateral o de corazón y pulmón. Las tasas de supervivencia en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática que reciben trasplante son del 66% al cabo de un año, del 57% a los 3 años, del 47% a los 5 años y del 27% a los 10 años. La opción del trasplante debe comentarse con determinados pacientes en el momento del diagnóstico, aunque es difícil aconsejar sobre el momento de hacerlo.
La International Society for Heart and Lung Transplantation recomienda que los pacientes con hipertensión pulmonar sean derivados a evaluación para trasplante cuando presentan síntomas de las clases funcionales tercera y cuarto, independientemente de los tratamientos específicos de esa hipertensión, incluidos los prostanoides. Los pacientes que, por lo demás, sean buenos candidatos a trasplante han de derivarse cuando registren respuestas inaceptables a los tratamientos médicos. Los pacientes que por lo demás sean buenos candidatos para el trasplante se remitirán al especialista correspondiente cuando su respuesta al tratamiento médico sea inaceptable. Poblaciones especiales. Grupo 2. Hipertensión venosa pulmonar. Actualmente no hay ningún tratamiento aprobado de la hipertensión venosa pulmonar que cause hipertensión arterial pulmonar secundaria. Por ejemplo, un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico no registró diferencias en el consumo máximo de oxígeno, o en los criterios secundarios de valoración clínica, cuando pacientes con insuficiencia cardíaca estable y fracción de eyección preservada fueron tratados con sildenafil o placebo. Grupo 3. Enfermedad pulmonar primaria. Para estos trastornos está indicado el tratamiento de la enfermedad pulmonar subyacente. Grupo 4. Hipertensión tromboembólica crónica. Para pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y carga de coágulo significativa, la endoarterectomía pulmonar es el tratamiento de elección, potencialmente curativo. El riociguat, estimulador de la guanilato ciclasa soluble, en dosis de 1 a 2,5 miligramos 3 veces al día, mejora la prueba de marcha de 6 minutos, la resistencia vascular pulmonar, la concentración del fragmento NT del propéptido natriurético cerebral y la clase funcional, en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica inoperable o hipertensión pulmonar persistente tras endoarterectomía pulmonar. También se recomienda anticoagulación con warfarina. Grupo 5. Otras causas. La hipertensión pulmonar presenta otras formas cuya etiología es incierta o multifactorial. Entre estos trastornos se cuentan varios de naturaleza hematológica, sistémica y metabólica. No se ha demostrado ningún tratamiento útil. Evaluación de la respuesta al tratamiento. Dada la complejidad de la enfermedad, la variabilidad de la respuesta al tratamiento y el objetivo de optimizar e individualizar la asistencia, los pacientes con hipertensión arterial pulmonar deben recibir un seguimiento estrecho. Las recomendaciones de consenso se basan en la valoración sistemática de indicadores pronósticos importantes, como la clase funcional de la OMS, la prueba de marcha de 6 minutos y parámetros ecocardiográficos y hemodinámicos. Los pacientes que satisfacen dichos indicadores, con independencia del tratamiento o el abordaje que se les aplique, parecen tener un mejor pronóstico que los que no lo hacen. Pronóstico. Varios factores clínicos guardan relación con el pronóstico. La historia natural de la hipertensión arterial pulmonar idiopática sintomática indica que la mediana de la supervivencia es de 2,8 años y que las tasas de supervivencia son del 68% al cabo de un año, del 48% a los 3 años y del 34% a los 5 años. En la era de los tratamientos dirigidos, la supervivencia ha mejorado, aunque aún es insuficiente, con tasas de supervivencia 1, 2 y 3 años del 86, el 70 y el 55% para casos nuevos. La hipertensión pulmonar en sí misma es causa directa de muerte en alrededor del 50% de los pacientes y contribuye, aún sin ser la causa directa, en el 50% restante. Los pacientes con hipertensión arterial pulmonar relacionada con las enfermedades del grupo de la esclerodermia tienden a tener un pronóstico peor que los que presentan hipertensión arterial pulmonar idiopática, mientras que quienes presentan hipertensión arterial pulmonar relacionada con cardiopatías congénitas suelen tener mejor pronóstico, debido quizá a que su función ventricular derecha es mejor. Dos extensos registros han arrojado luz sobre el pronóstico de la hipertensión arterial pulmonar. Importantes factores predictivos de menor supervivencia son sexo masculino, peor clase funcional, tolerancia al ejercicio reducida en la prueba de marcha de 6 minutos, presiones auriculares derechas elevadas y bajo gasto cardíaco. La evolución natural de los pacientes con hipertensión pulmonar de los grupos 2, 3 y 4 se ve influida por la enfermedad del corazón izquierdo y el pulmón. En la mayoría de los casos la presencia de hipertensión pulmonar, añadida a la enfermedad subyacente, augura mal pronóstico.